¿Qué pasa contigo? ¡No manches! Dímelo. ¡Ya no tienes! ¿Qué onda, producción? ¿Qué pasó? La regla de los 15 segundos. Es como las bacterias, güey, en 5 segundos. Todavía no nos pagan para andar pagando esas multas, sí es cierto, amigo. Ni nos pagan, pinches, somos bien pinches pobres. Creo que ni nos pagarán con nuestros 22 seguidores que no nos comparten. Ay, Sí, ridículo. sí los queremos. Producciones Juanpi. Dennis. Perdón, Se la brincaron, pero sale ya, corre. Pues hay que presentar a la producción otra vez. Producción, hoy tenemos otro cambio de producción, amigo. Somos Tenemos- muy dinámicos en este Sí, programa. tenemos de producción al buen Emanuel, que nos acompaña. El Emi. el Emi, el pequeño Emi. Tenemos a la Dani, que anda aquí también echando cotorreo. Sí. Y Manuel anda por ahí tragando mierda. Manny. Y Manny anda por ahí tragando mierda. Sí, pero pues aquí estamos todos, estamos toda la familia. ¿Tú cómo estás, Juan? Pues bien, Prende tu delicioso, venenoso, Cierto, tu, cierto. tu delicado, tu precioso. Es que se me va la onda con ese rollo. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, amigo. Sigo sin acostumbrarme, ya sabes, trabajo y todo, pero aquí andamos echándole ganas. Ya Sí, saben yo que es ando la aquí madrugada. también echándole ganas. Ya saben que es la madrugada, pero aquí seguimos. Sí, la neta, mañana yo tengo que levantarme a jalar, que es lo que más odio, jalar en sábado. El sábado es sagrado. El sábado es para tirar hueva. El sábado y el domingo es familiar. ¿Ah, sí? El domingo es familiar. O se supone que tiene que ser familiar. Ah, ok. Bueno, en fin. ¿De qué vamos a hablar, Juan? ¿Tú elegiste el tema? Yo no lo elegí, tú lo elegiste. Yo lo impuse, yo dije, güey, vamos a hablar del siguiente Desde tema. la semana pasada dijo, y creo que está saliendo en el video de la pasada, que dijiste, vamos a hablar de ecología la siguiente semana. Es un buen tema esta perrón, Sí, porque está la ecología es un tema muy delicado. ¿Qué es algo que quieres hacer producción? ¿Cómo se llama? La ecología es un tema muy, muy delicado, es algo que está muy presente en todos Eso los sí. ámbitos. Desde el inicio de la revolución industrial, bueno, no tuvo tanto auge, pero fue cuando se empezó a ver afectada de una manera más fuerte. Sí, por la utilización de la máquina de vapor, empezó a utilizar el carbón, todo ese Ajá. tipo de situaciones crearon que hubiera más contaminación, eso es a lo que me refiero, o sea, Ah, ok, ok. sí, no que lo tomaran presente porque realmente el ámbito ambiental es algo que es nuevo, que bueno, es algo Ajá. que se intenta trabajar últimamente más por el hecho de que pues estamos contaminando muchísimo. Eso sí. ¿Algo que quieras decir al respecto? Perdón, los nuevos efectos de sonido de la producción. Está encontrando más juguetitos, al rato va a agarrar el tololoche que lo tenemos en aquella esquina. Ok, ¿quieres empezar con tu minuto histórico, Juanito? Bien, amigo, pues así muy por encimita. La neta me pusiste a investigar porque de esto sí no sé nada, ya lo saben ustedes. Yo no estudié estas cosas. Sí hay la conciencia de que hay que proteger nuestro planeta, y que ayudarlo y todo esto, y que tenemos que cuidar y así. Pero pues realmente a fondo no me había metido. Lo que sí es, pues te puedo comentar la etimología, la palabra ecología. Ahí va otro verso. Proviene de dos vocablos griegos, oikos, que significa casa, como el yogurt, y logos, que significa estudio. Entonces es el estudio de la casa. ¿Cómo ves, amigo? Pues obviamente nace de la idea de que la Tierra es nuestro único hogar y lo tenemos que cuidar. Así es. Sí, mientras que no encontremos un planeta habitable, Ujú. tenemos que cuidarlo. Y a pesar de encontrar un planeta habitable, yo creo que será muy triste dejar en las peores condiciones posibles como para retirarnos a un segundo hogar. Sí, yo creo que no es una salida muy buena eso de buscar una opción una vez que destruyamos este lugar, ¿verdad? Así es, amigo. Y pues hay que hacer conciencia. Estamos viendo cómo está quedando el planeta, pero bueno, ya más adelante hablaremos un poquito más a profundidad de esto. Yo siento que se están tomando medidas que a fondo parecen bien, pero a mi punto de vista van a tener ahí algunas complicaciones. Sí, justamente, o sea, para empezar, porque realmente yo no me voy a especificar en ningún tema, o sea, realmente, por ejemplo, decir, México se está contaminando esto, o sea, yo quiero hablar así en general. Sí, sí, sí.
O sea, una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención es que últimamente la prohibición de las bolsas de plástico, bueno, no prohibición, o sea, el hecho de ya no entregarlas en las diferentes No, prácticas. ya está prohibido, sí, Ajá. por ley ya está prohibido. ¿no? Sí, pero o sea, yo lo que quiero es que justamente yo estaba leyendo que incluso es más contaminante una bolsa de tela. ¿Por qué razón? Porque el momento de fabricarla, Ajá. el hecho de que, por ejemplo, el tinte, la creación del textil, gasta más litros de agua que incluso crear la bolsa de plástico, que fue Ok. por lo primero que se utilizó. La bolsa de plástico lo que hace, lo que realmente es muy barata de hacer Ajá. y no ocupa tanta agua como una bolsa de tela. Dicen, o por ahí escuché el tema, bueno, o el dato, más bien, que se tiene que utilizar mínimo 300 veces una bolsa de tela como para que sea realmente reutilizable y que sea amigable al ambiente. ¿Has escuchado algo respecto a esto? Pues sí, ¿Algo que quieras comentar, Juan? soy ignorante en cuanto a eso. ¿no? ¿Tú cómo ves entonces la situación? O sea, el ambientalismo desde tu punto de vista. ¿O tú qué sabes acerca del ámbito ambiental? Pues mira, yo creo que sí muchas cosas se pueden reutilizar. Luego por ahí mis alumnos se burlaban de mí porque en las botellas de coca llevaba el licuado o cosas así. Y ay, ¿por qué no traen? Pues, se puede hacer. o Para sea, eso es, no o hay sea, problema. y le das un segundo uso a lo que realmente llaman empaques de un solo uso, que es uno de los principales contaminantes, lo que viene siendo el plástico, Sí. el PET, el unicel. Ujú. La relación de Juan. Realmente, ¿qué podemos? Realmente, ¿tú cómo has visto ahorita lo más, ¿cómo se llama? Yo no soy biodegradable. Tú no eres biodegradable. ¿Cómo has visto el hecho del cambio ambiental? O sea, que ahorita se ve un poquito más fuerte o que se ve, es más obvio en cuestión, por ejemplo, de Aguascalientes. ¿Tú qué has notado de los cambios ambientales? El clima. O sea, Aguascalientes siempre ha tenido un clima muy loco, pero ahorita se ve más. Ajá. Justamente, bueno, hace 3 años que nevó en marzo. Y Es algo de lo que el no tipo de estábamos el acostumbrados. calor este año pasado fue bastante fuerte y bastante largo. O sea, Ajá. duró mucho tiempo. Justamente, bueno, yo recuerdo mi época joven, cuando era un pequeño cuajo, que justamente la época de lluvias caía en lo que viene siendo junio, julio y agosto. Ajá. Y ahorita se vio, ¿cómo se llama? Aplazada hasta finales de agosto y fue una época realmente corta de lluvias. Estábamos esperando que hubiera más lluvias, significa que está habiendo sequía. ¿Sí? ¿Algo que quieras comentar, Juan? ¿Te veo? Fíjate que recuerdo mi mamá siempre tenía sus... bueno, viene del campo y tienen sus creencias de ese tipo, ¿no? Y ella siempre decía, es que no me acuerdo qué día es, pero es el día del Arcángel Miguel, ahí por finales de septiembre creo. Ya los últimos días de septiembre, ella decía que siempre caía la primera helada ese día. Y precisamente hace años veía que sí. Este año yo así como de, sí, estoy esperando la primera helada y nada. Hasta noviembre nos cayó la primera helada, ¿no? Y fíjate que eso también dura un poco las heladas aquí. Ya está diciembre. ¿Producción algo que quiere comentar? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? Justamente también en la época de frío, esta época de frío, los frentes fríos han sido pues pocos, según esto se esperan más. Producción 2. Sí, producción 2, ¿algo que quiera comentar, producción 2? Ay, Dani. Todo sí. correcto. Manda. ¿Cómo? No, yo nomás dije que iba a ser un estorbo. Entonces, Bueno, Dani no pasa por esto. ¿Qué opinas de la prohibición del Tírate PET? en la mesa. les arruinó la Bueno, el plástico en general, amigo, lo que yo más veo problemáticas es con las bolsas. Precisamente porque un tiempo atrás la campaña ecológica era separar la basura. Exacto. Y ahora, y pues para separar la basura se usaban las bolsas de plástico. Ahora, ¿qué se va a usar para separar la basura? Pues realmente, o sea, Ahí mi duda. lo que hace, por ejemplo, la empresa donde yo estoy trabajando es de que tienen sus botes así también separados justamente Ajá. dentro, que tienen para separar, por ejemplo, orgánico, inorgánico, papel y cartón. Sí, sí. Y es lo que se maneja. Tienen aparte, en otro lado, donde ya se depositan los residuos, igual separado por papel, cartón, metal y inorgánico. Sí, y no se utiliza, no se hace el uso de bolsas, simplemente Ok. se llena el bote, se vacía una vez que está lleno y así empiezan a hacer la separación de residuos, que es... Pero es que ahí estamos hablando de una empresa, amigo.
donde se tiene ese tipo de educación. Ajá. Si hablamos de la población en general, no se tiene esa educación. Por lo menos yo, y va a sonar asqueroso lo que quieras, yo no sé qué voy a hacer con los papeles del baño. Justa- Ajá. Ahora sí, se supone que los papeles del baño están hechos para que vayan al excusado y se deshagan en el Ajá. excusado. La mala práctica de nosotros es tener un bote para tirar los papeles en un bote. Sí, justamente también se dice. Están realizados y diseñados los papeles de baño para que se Es disuelvan es en una de el las agua. rúbricas de calidad que tienen. Y otra vez, vuelvo a lo mismo. la Incluso- educación. Incluso, ¿cómo pones a la gente a separar la basura si va a llegar el camión y toda la va a aventar donde mismo? Tienes que tener camiones especiales donde también se separe la basura. Ujú. O haya o- días donde ajá, recojan días. un tipo de basura diferente y haya, no sé, hay máquinas que reciclan esa basura, Ujú. también la convierten en energía, pero pues eso Y- no está aquí. Es que sí, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza esta campaña aquí en esta ciudad de separar la basura, sí se pusieron días. ¿Qué día Ujú. sacar el PET? ¿Qué día sacar esto? ¿Qué día sacar el otro? Pero Realmente- no llega a toda la población. Realmente también es Información. difícil porque no tenemos, nosotros tampoco tenemos la práctica, como tú dices, de hacer la separación de basura. Justamente una de las cosas que hicieron para hacer este tipo de separaciones son los botes de diferentes colores. Se utilizaban, por ejemplo, los amarillos que era para la comida inorgánica y unos verdes especiales que es para los residuos. Justamente ahí, por ejemplo, se tiene que mandar lo que viene siendo los residuos de los naturales, lo que vienen siendo ramas de árboles, Ajá. hojas, porque justamente los camiones no están diseñados para poder procesar ese tipo de basura. De hecho, las ramas pueden llegar a estropear los camiones los camiones recolectores. Es lo que también se hace. La otra cosa que se está intentando hacer es hacer las como tipo campanas. ¿No has visto unos grandes que tienen agujeros donde Ah. dice orgánica, inorgánica, metales, ahí para hacer la separación? Estaba escuchando que en varias partes de la ciudad están ese tipo de botes puestos para ese específico. Sí, pero por ejemplo, es que vuelvo, ese es el problema principal. Ustedes lo saben, yo lo estoy sabiendo ahorita, pero porque están informados en eso. Yo en este caso voy a hablar en general, Está bien, está población. bien. No estamos informados. No sabemos qué hacer. Entonces, esta política de cero plástico llega así de, ahí te va, ya. Y la población se queda como, ¿qué hago ahora? Porque la población no está informada, no estamos informados. Pues realmente... Aquí yo creo, Ajá. perdón, que primero se tuvo que hacer una campaña de información, de, oye, prepárate, haz esto, separa así, estas cosas hazlas así, estas cosas no las hagas así, y ya después cuando se ve el resultado en la población de que sí se está llegando la información, sí se está cumpliendo, ahora sí, ya estás cumpliendo esta parte, te quito el plástico. Ajá, puede ser. Pero realmente, o sea, es que la información es mucha, sí, ha habido muchas campañas para ¿cómo se llama? El buen tratamiento de los residuos. Ujú. Sí, el problema que existe justamente es que realmente la población está del todo informada. Se dice mucho que lo que se ocupa es de que realmente desde la casa se empiecen a separar los residuos. Ujú. Justamente ¿sabes cuál es uno de los puntos fuertes para la ecología? Así, los pepenadores. Los pepenadores de lo que se encargan es obviamente de buscar el material que se puede rescatar para mandarlo a los centros de acopio o a los diferentes lugares donde se recolecta y poder hacer el reciclaje. Justamente ellos, aunque parezca que, pues no que sea una lacra, pero que están presentes, o sea que es una situación, bueno, no tanto una lacra, Ya hemos visto que es clasista, mi amigo. ¿no? o sea, pero que es algo como que no bien visto en algunos sectores de la ciudad. Es un trabajo digno. Es un amigo. trabajo, pero realmente ellos apoyan mucho la ecología haciendo este tipo de prácticas, Ujú. que es algo que deberíamos de hacer nosotros desde... Pero, perdón. Ahorita, precisamente nuestra guapísima presidente municipal, perdón, Ok, lenguaje inclusivo dijimos que no. Nuestra guapísima presidente municipal, que se tapa sus baches más no los de tercer anillo, acaba de informar hace unos días que está haciendo una campaña precisamente donde junta a los pepenadores, bueno, ella no,
los Ajá. ¿cómo se llama? Los que recolectan basura, pues. Juntan a los pepenadores, les enseñan precisamente todo eso. Porque, por ejemplo, mucho plástico también del que llega a las recicladoras no es reciclable. Entonces les enseñan cuál sí, cuál no, todo este tipo de cosas. Creo que también por ahí les están ofreciendo seguro social, cosas así. O sea, es una buena campaña a fin de cuentas. Pero, otra vez, vuelvo a lo mismo. No todos los pepenadores se enteran de estas cosas. Son personas de bajos recursos, por eso hacen eso, buscando conseguir algo. Solicitado. Buscan, son personas de bajos recursos que utilizan esta forma para sobrevivir. Y es muy raro que una persona de bajos recursos tenga acceso a este tipo de información. Simplemente yo lo vi en Facebook. Yo no había escuchado ese tipo de campaña. ¿Cuántas de estas personas pueden tener una cuenta de Facebook? Y si la tienen, ¿cuántas van a seguir la página de la presidencia municipal? Realmente tienen enfocadas sus actividades en otro tipo de otro ámbitos. tipo de ámbitos. Entonces, ellos no saben este tipo de cosas. Y yo sí he pasado por muchas calles de contenedores donde pues llegan los pepenadores por tal de encontrar precisamente pues el material que necesitan, destruyen bolsas, tiran todo, todo está regado por ahí. Y esto es falta de información. Sí, realmente, si ahorita que vamos por lo mismo de los pepenadores, o sea, más o menos por el mismo tema, realmente el hecho de separar la basura y arrojarla toda al mismo contenedor es una práctica buena. ¿Tú cómo lo ves? O sea, porque yo puedo en mi casa estar separando, pero si lo mando todo al mismo contenedor... Es a lo que me refiero. Sé que no es bueno hacer eso, pero la gente no tiene esa información. ¿Me explico? Otra vez, cuando se hace esta campaña de separación de basura, se establecen días para tirar lo que al contenedor. Este día orgánica, este día PET, este día urbana, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabe esto. Y todos los días vas a encontrar todo tipo de basura. Pues sí, realmente sí. Perdón, la producción se está aburriendo. ¿Quiere comentar algo, producción? Producción 2. No, ¿Tú qué vas a hacer al respecto con esto de la prohibición del plástico? O sea, tú como persona, ¿qué opinas o qué estrategias tú ves? Porque realmente, o sea, el uso del plástico está muy arraigado, o sea, y desde antes, por eso se empezó a utilizar. ¿Tú qué opciones vas a usar? ¿Vas a usar las bolsas de tela? ¿Vas a usar los famosos cucuruchos que dicen que van a regresar? ¿Qué son los cucuruchos? El cucurucho es básicamente envolverlo en papel periódico. Okay. Sí, que es como a veces, por ejemplo, cuando se guardan en el mercado de las sandías, que te las dan envueltas En periódico. Esos son los famosos cucuruchos, que te lo van a dar todo en periódico, en papel periódico, para que lo puedas utilizar como tipo bolsa. Ok, pues ahorita no sé que me tengo que informar para sustituir todo eso. He visto, por ejemplo, la tortillería frente a su pobre casa, que está literalmente enfrente de la tortillería. Sí pusieron desde cuando sus letreritos de traigan sus servilletas, su telita para las tortillas, traigan su topper para los frijoles o para este tipo de cosas. Dice. En el Oxxo desde ese tiempo vimos que ya no entregan bolsas de plástico. Y de hecho, algo de lo que, yo siempre intento lo máximo posible de que tengo tantas cosas. Si te doy una bolsa, no, yo lo puedo cargar. O lo famoso que te he dicho, gracias al cielo uso abrigo largo, abrigos grandes, y me los puedo guardar en las bolsas. O sea, yo prefiero que me lo den, que yo estar cargándolo en mis manos con todo este tipo de cosas, que utilizar bolsas realmente. Pero realmente, otra cosa, las bolsas de plástico se siguen vendiendo en bodegas. Sí, por ejemplo, pues para la basura se utilizan las famosas bolsas negras. Sí, se van a seguir vendiendo. Se siguen vendiendo. O sea, pues aquí la siguen habiendo. Me imagino que ha de ser para terminar con lo existente, ¿no?
O sea, terminar de vender lo existente. Hasta ese punto yo no estoy informado si también se van a retirar, pero pues la industria de plástico es muy, muy grande. Pero es que se supone que simplemente la ley se fue contra las bolsas. Entonces, la ley, o sea, bolsas de plástico. Y lo que la ley dice es nada. O sea, ya ni productores pueden hacerlo, ni vendedores distribuirlo, ni la gente comprarlo. O sea, eso es lo que dice la ley. ¿Sí? La opción que se les da es bolsas biodegradables. Ujú. Realmente, ajá. Que también una bolsa biodegradable también tiene que llevar un proceso para ser biodegradable. O sea, también lleva un proceso porque no nada más la tiras y ya. Ajá. O sea, tiene que ser trabajada para ser utilizada para, no sé, darle otro fin. Porque si la tiras también vas a ir contaminando, porque no se... por sí sola no se va... Realmente aquí fíjate que yo quiero tocar un tema que es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia entre una bolsa, aparte de lo biodegradable, pero qué es lo que hace una bolsa realmente que sea biodegradable? ¿Alguna idea? Tú eres el químico, explícame. Que por medio del ambiente Se biodegrada. Está ahorita muy de moda, o sea, y no sé si lo han visto, los famosos plásticos con injertos de semilla de tal cosa, semilla de aguacate. Lo que ocurre justamente, o sea, y voy a explicar un poquito desde el ámbito químico, Sí. justamente. Lo que es un plástico es como se llama básicamente una cadena de carbonos que se le llama, ¿cómo se les llama? Bueno, el punto es, es que no me acuerdo del A ver. no me acuerdo bien del nombre. Pero son cadenas de carbono que se repiten, ¿sí? Y estas cadenas de carbono son realmente bastante largas y es lo que se crea el plástico. Lo que hacen los famosos injertos es que en la cadena principal de carbono se le añade ese injerto para el momento de que, como es materia orgánica que se deshace más rápido, se quebren este tipo de enlaces y se degrade el plástico. Eso es lo que como funciona una bolsa biodegradable. Eso sería lo correcto, pero muchos de esos productos necesitan un proceso para hacer eso. Ajá, O sea, justamente. no son por sí solos no lo hacen. Es a lo que me refiero. Porque si no lo llevas a un centro adecuado, las que son biodegradables, como Ajá. así lo nombran, no hace ese proceso por sí mismo. Y aquí pasa algo curioso, por ejemplo, el famoso plástico que termina en el agua, justamente o sea, que no tiene buena disposición. ¿Qué es lo que ocurre? Se degrada en algo que son como hojuelas de plástico en tamaños microscópicos. Justamente hace poco, como un mes, estaba viendo en la televisión, en National Geographic creo, que una investigadora que estaba viendo acerca del comportamiento de ciertas especies de pez, que dentro de ellos estaban estos famosos microplásticos, ¿sí? Que dentro de su dieta, por decirlo, en su alimento diario, ya se encontraban este tipo de hojuelas de plástico que se degradaban en el mar. Entonces, esto es lo que está alarmando mucho lo que viene siendo el ámbito ambiental, de que sí se está degradando este tipo de plásticos, pero aún así, estas hojuelas están contaminando, están dañando a los peces, e incluso cuando nosotros los ingerimos como alimento, es dañino para nosotros. ¿Sí? Y esto es lo alarmante, que justamente ese plástico se creía que no se creía que pasara de ese tipo, de esta manera, esta degradación. Y esto es lo alarmante, de que dentro de los mares, o dentro de nuestras aguas, se deposita este tipo de material, este plástico. Eso es lo alarmante de lo que viene siendo también las bolsas biodegradables y las que no son degradables, que se crean este tipo de hojuelas que no se degradan, que llegan a un punto en que ya no se pueden degradar. Por eso también lo que se busca es retirarlo. ¿Tú qué opinas, Juan? Es que yo me quedo como de que No se puede eliminar, o sea, la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y Entonces, no hay una forma de superar esto, Cacas. Entonces, ¿sí? realmente es un cambio de mentalidad completo. El hecho, o sea, de dejarlo, así como se intenta, dejarlo ya de tajo, el uso del plástico, porque realmente se está descubriendo este tipo de problemas, que ya son problemas más nuevos porque esto tiene poco de que se empezó a descubrir o se empezó a observar.
¿sí? Así que realmente pues, es por lo que se está tomando este tipo de iniciativas, ¿sí? Sí. Así que pues realmente el uso de los plásticos biodegradables como que también no es una opción, no es una forma viable de terminar con esto. Sí, muchas veces, bueno, por ejemplo, en un evento social que tuve, así con una compañera, hasta ella nos dijo, en vez de utilizar unicel, hay que utilizar ¿cómo se llama? Hay que traigan sus toppers y comemos, o sea, cada quien traiga su topper, ahí empezamos ahí comemos, ahí los utilizamos para no estar haciendo el uso de unicel, que es una opción pues más viable, ¿no? Si no te tocó ese tipo de cosas, Juan. Sí había escuchado algo así, pero no me imagino yendo a una fiesta con un topper. No sé, bueno, es que pienso esto porque ya estamos acostumbrados, o sea, nacimos con esto, ¿no? Realmente sí. Es como ahorita también a un chavito, quítale el celular y no va a saber qué hacer. Quítale el internet, se muere, ¿no? O sea, así estamos nosotros. Nosotros, hablando de nuestra generación, nacimos con esto y creo que sí va a ser difícil poder llegar porque por ejemplo, mis padres, sí, cuando veíamos estas notas, sí decían, ay, va a volver a hacer esto que dijiste tú, ¿no? Cucuruchos. Famosos cucuruchos. Y pues también está esta otra opción y cosas así, pero pues ellos sí las conocieron, ¿no? No sé si me explico, o sea, sí, les tocó esa parte. Se necesita capacitar a los que no estamos capacitados. Pues sí, justamente por ejemplo, algo, o sea, vamos a hablar ahorita un poquito de la parte de la industria, sí, o sea, cómo se ve, ¿cómo se llama? Atacada o más bien, que a ellos se les exige cierta educación ambiental, como te decía, por ejemplo, la separación de basura, que es algo que realmente también deberíamos hacer nosotros, ¿sí? Otro de los ámbitos muchos es la emisión de carbono, ¿sí? ¿Tú sabes algo acerca de las emisiones de carbono, Juan? ¿No? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que existe una tipo de, ¿cómo lo diría? Como de niveles ambientales que pueden cumplir las empresas. Okay. Sí, y dependiendo de qué tantas soluciones a los problemas ambientales existen. Por ejemplo, una de las empresas farmacéuticas que existen aquí en Aguascalientes, Chinoy, en una visita que tuvimos, estaban hablando de que tienen un sistema para la reutilización de sus emisiones de carbono. Okay. ¿Cómo lo hacen? Ellos tienen su planta de ¿cómo se llama? De generación de energía, en la cual en su proceso crean o emiten carbono, Okay. pero ese carbono lo reutilizan Ajá. para calentar tuberías y convertirlo en energía calorífica. Entonces lo que hacen básicamente, en todas las emisiones que hacen, las reutilizan al momento, en este tipo de procesos, calientan sus fluidos que utilizan en el mismo proceso. Ajá. Y entonces están reutilizando la energía que emiten. Ese carbono que están emitiendo, ese tipo de contaminantes, lo utilizan para generar energía que va a ser útil en el proceso, evitando la utilización de gas metano, gases combustibles para calentar, que sean un contaminante extra. O las famosas, ¿cómo se llama? También en un punto más, ¿cómo se llama? Más casero, o que vienen siendo los paneles solares, que es otra de las salidas para no utilizar los gases contaminantes. Por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llaman? Los boilers, que utilizan el gas natural para calentar agua. Ahorita se está utilizando los calentadores solares, que son más amigables con el ambiente, que no ocupan que no hacen emisiones y que calientan con la misma energía del sol, que es una forma más viable para el hecho de no utilizar gases contaminantes, que aparte crean una remuneración económica, hablando de que ya no tienes que gastar tanto en gas natural, en gas LP,
Sí, y por lo tanto estás haciendo un ahorro para tu economía y aparte eres amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Hablando de esto ya más de diferente tipo de energías, ¿qué opinas de México como generador de energías naturales? ¿Sí sabías que estamos como que agraciados o ¿cómo se llama? Tenemos muchas facilidades para crear energías naturales, energías renovables, pues? ¿Qué opinas de eso? Procesando todo. Estoy procesando toda esta Procesando toda la información. información nueva. Es nueva información para mí. Sí sé que existen otro tipo de formas de adquirir energía, que la eólica. La eólica, ¿qué sabes de la energía eólica? ¿Es la del aire? Por la carretera San Luis, Ajá. sobre unos cerros se alcanzan a ver los molinos, Ujú. así gigantes. ¿No son molinos? ¿O cómo se llaman? No, ¿Podría? el nombre así, no, ahorita no lo tengo en la mente, Pues pero podrían no. considerarse molinos. Son generadores. Sí, son generales, pero bueno, se ven como molinos. Yo me siento como el Quijote. Pero lo que sí había escuchado es que para abastecer de energía a pues las ciudades, las poblaciones y todo esto, no bastan, Bueno, puede ser. que no son suficientes. Es muy pequeño el porcentaje que se obtiene a partir de eólico o de La energía sol, solar. Y estas otras alternativas, que es muy poco el porcentaje a las plantas eléctricas. Pues a lo mejor a la demanda que existe de energía. Sí. ¿Qué opinas? O sea, tú, así como persona, ¿qué opinas de lo que viene siendo la energía, la fotovoltaica, que es la energía a base del sol, las planchas fotovoltaicas, la energía eólica? También existe la energía que se genera, bueno, la energía hidráulica, que viene siendo a partir del agua. ¿Qué opinas de todas esas alternativas que existen? Es que no sé qué opinar, o sea, pensando en esta parte donde este tipo de energías dan un pequeño porcentaje, se tendría que ser una infraestructura gigantesca para cubrir todo, o sea, lo que se quiere de forma tradicional, digamos. Realmente, por ejemplo, lo que viene siendo México por su Ajá. ubicación geográfica en lo que viene siendo pues, el mundo, nos vemos, ¿cómo se llama? Que tenemos muchas ventajas con este tipo de energías. Ajá. Por ejemplo, pues como tú dices, viste los molinos, como los llamas, Ajá. porque no me acuerdo de la palabra con la que se les nombra. Son estructuras grandísimas donde se capta la energía del viento para poder generar energía. La energía fotovoltaica, que es la de paneles solares, justamente tengo un amigo que trabaja en un parque fotovoltaico que genera bastante de la energía que se utiliza también aquí en Aguascalientes. La Comisión Federal está buscando más la utilización de este tipo de energías por lo mismo de los contaminantes que ellos utilizaban. Por ejemplo, muchos de los diferentes productores de energía buscan generar la energía a base de carbón. Sí, el mismo carbón con lo que se prende una carne asada, sí, por decirlo, o sea, y ese tipo de carbón también genera bastante energía y la cantidad de energía que genera es lo suficientemente grande como para poder alimentar ciudades. Justamente hablemos de China. China, no sé, producción, no sabes cuál es el lugar más contaminado de China. No se te viene el nombre. Beijing, bueno. Beijing es la capital, que es lo más. El punto es, allá, como tienen grandes yacimientos de carbón, ellos optaron por generar su energía, la energía que utilizan sus ciudades, con este carbón. Por eso se ve la contaminación tan fuerte allá. Por el hecho de que ellos utilizan esta fuente natural de energía, pero con grandes cantidades de contaminante. ¿Sí? Ahí se ve uno de los impactos más fuertes de contaminación por el uso de este material,
Sí, y pues, las consecuencias que generan, ¿no? Las enfermedades. Hasta vender oxígeno en latas. Sí, justamente se está empezando a vender el ¿En oxígeno. serio? Se vende oxígeno como si fuera una bebida, un refresco. Te venden tus tanquecitos con oxígeno. Había escuchado de los bares de oxígeno. También es en aquellos rumbos, o sea, es por aquellos lares donde se da este tipo de situaciones. Se está vendiendo ya oxígeno enlatado. Sí, oxígeno puro, o sea, como lo llaman. ¿Y cuánto te dura una lata? Pues, o sea, realmente Nada. 3 fumes. te dura 3 fumes. No manches, qué loco. ¿Qué más podemos comentar de esto? No sé, estoy anonadado con toda esta información. ¿No tienes algún datito más por ahí que tengas que...? Hubo un problema con lo de la energía solar. Los paneles reflejaban mucha luz. Entonces, las aves y todo eso quedan encandiladas y había mucha muerte. Entonces, ahorita los paneles, los más modernos, no reflejan, son antirreflejantes. Ok. Entonces, se ha ido trabajando. se ha ido trabajando porque también era un problema. Y también el problema es que la tierra donde se ponen los paneles solares ya no sirve para... Si no tiene un plantar. uso más allá del hecho de generar este tipo de energías. O sea que si alguna O sea, vez todo pones tiene un... afecciones. Exactamente. Porque también recuerdo, o sea, en esta misma carretera, Ajá. que les digo, hay una parte donde se ven paneles y Ujú. paneles y paneles, así un montonal de paneles y paneles. Pero sí es pues sí, lo primero que noté fue, la tierra está lisa ahí. Se tuvo que quitar todo lo que había, Apagar todo. vegetación, matorrales y todo eso. Entonces, Esto pues también tiene que ir de la mano a los famosos usos de suelo. Sí, así que también se tiene que ver que pues obviamente a lo que se va a disponer ese tipo de suelo y pues obviamente se tiene que ver una manera de dar a cambio el hecho de haber quitado toda esa vegetación. sí. Sí, justamente alguna vez escuché de una práctica de que, por ejemplo, si una empresa te tiene que quitar o tiene que talar tanta cantidad de árboles, tienes Ajá. que pagarlo plantando la misma cantidad de árboles en otro lado. Sí, o sea, esa es una también de las ya lo prácticas. había escuchado. Sí. Fíjate que, o sea, Lo que no hace el gobierno del estado. güey. ¿es el gobierno del Estado? Lo que no hace. No. Lo que no hace el gobierno del Se Estado. supone Se que con todas estas construcciones de puentes, Ajá. que de muchos camellones, de los camellones quitan los árboles para poder hacer los puentes y los desniveles, se supone que los mandan a unos terrenos que pertenecen a la Universidad Autónoma y que están haciendo como el bosque, y así bien padre. Pero no, o sea, hay gente que ya se ha puesto como a contar los árboles de estos terrenos, porque si hay árboles marcados como de, este se trajo por el gobierno. Ajá. Entonces se han puesto a contar y dicen que no es la cantidad de árboles reportados en los camellones. Entonces, por ejemplo, ahorita me acuerdo también de... en algún momento hice alguna investigación sobre el Parque Recreativo La Pona Ajá. y de todo este pleito del uso de suelo que está legal, porque el parque, bueno, todo lo que es el bosque de mezquites pertenecía a empresas privadas, Ajá. o pertenece a todavía una mayor parte. Este tema siempre se retomaba en elecciones, en temporada de elecciones, de qué iba a pasar con esto y todo eso. Ahora, aquí ya voy a hablar más, gracias. Así para generalizar un poquito. Todo este bosque, que son 33 hectáreas de áreas verdes, comienza, la producción ya se acomodó para dormir. 33 hectáreas de áreas verdes, hay grupos de personas de sociedad que buscan que se declaren como área protegida, pues porque es uno de los principales pulmones de la ciudad. Para esto, la ciudad, te digo, el problema es, pertenece a empresas privadas, que las empresas quieren hacer Uso de suelo. hacer colonias nuevas ahí.
hacer una colonia es elimino toda la vegetación para poder hacer la colonia, ¿no? Pero pues el gobierno no podía expropiar el terreno, porque para expropiar hay que pagar por ello. Al principio se habló como de 90 millones de pesos, pero después cuando ya se hace el avalúo, no eran 90 millones, eran 400 millones de pesos. Y los gobiernos anteriores decían, no, es que pues si pagamos esto no se hacen otras obras públicas. Y por eso no lo hacían. La que más avanzó, digamos, fue la última presidente municipal, que logra la donación de 11 hectáreas de esto. Todavía falta lo demás. Lo que han detenido, o sea, el trato era, logra esta donación a cambio de ya permitir la construcción en las otras, que son 22, dije 33, sí, 22 hectáreas. Entonces, han detenido la construcción por medio de la Secretaría del Medio Ambiente, porque necesitan el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente, y la Secretaría dice, no se puede, porque aparte es una zona de captación de agua, es uno de los principales pulmones, y así. Ahora, aquí va con todo esto. Dentro de la investigación, pues hay una recomendación de la ONU que dice que debe de haber por lo menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, lo que reportan en la ciudad es que hay alrededor de 2 kilómetros de áreas verdes, 2 kilómetros cuadrados de área verde por habitante de la ciudad. Sin embargo, en estos 2 kilómetros, o sea, está manejando camellones, triangulitos, glorietas, que pues realmente no son un pulmón funcional, como digamos, ¿no? Digamos que si cortan cada árbol están quitando a 8 personas el oxígeno. Entonces si sumas todos los árboles que han cortado, puedes, por 8 personas de oxígeno, puedes ver qué cantidad estamos perdiendo. Justamente, por ejemplo, decían que, o sea, bueno, hay una iniciativa que me gusta mucho, que también tiene que ver mucho con esto de, ¿cómo se llama?, del cuidado de los árboles. Sí, hay una iniciativa en Estados Unidos donde se intentan plantar 2 millones de árboles a base de donaciones. Por cada $1 que donas, se va a plantar un árbol. Lo interesante con esto es de que buscan que sea flora típica, porque también uno de los problemas que existen mucho es que justamente, o sea, mucha de la gente también dice, no, pues entonces en ese caso yo lo que voy a hacer, voy a empezar a plantar árboles. Pero ¿qué tal si esa flora es invasiva? Sí, esa flora no es típica e incluso puede dañar más el ecosistema en vez de ayudarlo. Y se vio aquí también, cuando hicieron la remodelación de una de las grandes avenidas, pusieron palmeras. Y la tierra de aquí no es apta para las palmeras. E incluso el clima, o sea, y el clima, y las palmeras un clima más cálido. Son exigentes de agua, o sea, exigen mucha agua y no se les daba. A los 6 meses ya las palmeras estaban todas secas. Ese es uno de los también de los problemas, o sea, el hecho de utilizar flora invasiva. Sí, pero realmente digo, es lo que me gustó mucho de esa iniciativa que se hizo. El hecho de que se buscaba utilizar, bueno, que la empresa que lo hacía era una empresa que conocía qué tipo de plantas era para qué tipo de suelo, que es una manera para poder asegurar el hecho de que se va a dar esa planta, ese bosque que se intenta crear, sí, y no dañar más el ecosistema de lo que ya existe. Pues es difícil. Es una situación bastante difícil. Justamente lo que busca la naturaleza es un equilibrio, y si no le das el equilibrio lo va a buscar crear. Sí, ese es el problema. O sea, justamente algo que dijo un maestro mío es que justamente el clima que se está dando ahorita a nivel mundial es un clima que se tenía que dar hace millones de años, porque también el planeta tiene su propio ciclo de generación y de generación. Entonces, este tipo de cambios climáticos no se tendrían que haber presentado hasta dentro de millones de años. Según tengo entendido, por ejemplo, o sea, cuando se habla de la era de hielo, fue por un efecto invernadero, pero
fue creado naturalmente, Ajá. o sea, a partir de las emisiones de gases en volcanes y cosas así. No, no por lo que nosotros generamos. Ajá. Entonces aquí yo voy a apelar a lo que comenté la semana pasada de mi alumnita psicópata, que pues sí, la solución a todos los problemas ambientales es acabar con la sobrepoblación mundial. Justo fíjate que ahorita que lo mencionas vi un meme, sí, que decía justamente que para poder justificar o sea, para poder tener el equilibrio tenías que plantar mínimo 2 millones de árboles por persona a nivel mundial. Sí, o sea, por cada persona que existe ahorita en el mundo tienes que plantar alrededor de como 2 millones de árboles para poder equilibrar las emisiones que existen. Justamente. Amigo, perdón, sé que es una chorrada, pero me acuerdo que una vez vi en un capítulo de Futurama, sí, conoces esa Sí, serie? sí, claro que sí. Que el científico viejito que sale ahí genera no sé qué, ni me acuerdo, que el chiste es que crecen pinos por todo el planeta, un chingo de pinos, ¿no? Y ya hay mucho oxígeno y todos felices y contentos, pero alguien prende un cigarro y ¡pua! Todos para abajo. El oxígeno es inflamable. ¿O es por qué? Realmente para que se dé una combustión, Ajá. todas las combustiones en que están pues específicas. ¿Cómo sabemos que una reacción va a ser de combustión? Cuando generan carbono, dióxido de carbono, y generan agua en vapor de agua, más energía. Pero para que se dé, se ocupa un carburante y oxígeno. Lo que hace el oxígeno es alimentar justamente la flama. Ah, ok. Sí, muchos de los extintores lo que hacen realmente es aplazar el oxígeno. Hay unos extintores que funcionan a base de hielo seco, Ajá. o del famoso dióxido de carbono. Sí, que lo que hace es que el momento en que lo emites, que lo riegas, lo que hace es de que empieza a dispersar el oxígeno. Y como no hay oxígeno, la flama se apaga. Es realmente lo que ocurre. El oxígeno lo que hace es alimentar a las llamas. Eso es lo que ocurre con los incendios. Y muchas veces también por eso el agua no funciona del todo para poder apagar los incendios. Hay diferentes tipos de extintores dependiendo del tipo de combustible que se genere. Los más típicos, o sea, de materia orgánica, se utilizan los de carbono por eso, porque aplaza el oxígeno y Ajá. apaga la flama. Sí, así es como funciona. Fíjate, parte de mi carrera nos hicieron ver un documental que lo generó Al Gore. ¿Sí conoces a Al Gore? Creo que sí. Al Gore se postuló para ser presidente de los Estados Unidos. ¿Salen los Simpsons? Sí, sale en South Park. ¿No has visto South Park? Sí lo he visto, pero no me acuerdo. El güey que anda jode y jode con el hombre hace cerdo. No me acuerdo No. de eso. El punto, Al Gore se estaba postulando para ser presidente de los Estados Unidos, no me acuerdo en cuál de las diferentes elecciones, pero el hecho de lo que ocurre es que él es muy ambientalista. Ajá. Y él hizo como una tipo, ¿cómo se le nombraría? Hace una audiencia, por decirlo, donde habla sobre el cambio climático. Sí, el famoso documental se llama La Verdad Incómoda, donde habla justamente de las emisiones de carbono, de los diferentes impactos ambientales que ha tenido los cambios climáticos. Sí, y ahorita justamente ese documental es de alrededor de los años 2000. Ya estamos a 10 años de esa época. Y hay una segunda emisión de ese documental que es La Verdad Incómoda, creo que en parte 2, donde se ve que donde se empieza a ver todas las consecuencias de lo que él dijo que iba a pasar. Pero justamente uno de mis maestros de la carrera dice, es cierto todo lo que dice, pero no es que no estuvo viendo o tomando en cuenta las consecuencias, como por ejemplo, aumenta la temperatura. Con el aumento de temperatura, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué crees que es lo que ocurre? Mucho calor, golpes de calor. Una de las cosas es el calor, Ajá. las famosas sequías. Ajá. Sí, pero en el momento que aumenta el calor, ¿qué pasa? Aumenta más la evaporación de agua. Esas nubes de agua crean en otra parte del mundo inundaciones. Okay. Pero por la misma situación de que hay más evaporación de agua, existen más nubes. Las nubes refrescan lo que viene siendo el ambiente. Y otra era de hielo. No tanto así, o sea, lo que ocurre es de que
¿cómo se llama? Hay más generación de nubes, las nubes refrescan el ambiente, Ajá. baja la temperatura, existen la lluvia, las inundaciones, empieza otra vez la generación de vapor, sí, y es un ciclo. O sea, a pesar de que hay problemas ecológicos, no ocurre de la manera que Al Gore lo estaba diciendo, porque no tienen en cuenta este tipo de situaciones. Sí. Sí, que también están aplazando los efectos que supuestamente van a crear la contaminación, pero realmente sí van a ocurrir, no al plazo que él dice, pero sí están ocurriendo por este tipo de ciclos nuevos que se están creando en el planeta. Ok. Qué interesante. Es un tema muy largo y hay muchos Sí. puntos que se pueden trabajar. Sí, eso sí. Pero pues ahora sí, siempre era yo el que hablaba y Denis nada más comentaba y ahora fue al revés. Me tocaba a mí una vez y Te tocaba. aparte de decir pendejadas, pues Para que vean que sí habla y sí sabe. sí, Sí tiene sus conocimientos. sí, producción, En algún historia comentario. no, pero sí tiene sus conocimientos. ¿Qué? Pues informarse Sí. para cuidar el ambiente, ¿no? Sí. Digo, también la escasez de agua y todo eso. Esos ya son también problemas más del tipo pues, de la sociedad, por el hecho de haber sobrepoblación. Sí, pero la contaminación, el desperdicio, todo eso. Sí. Otra de las También cosas, que lo tomen en cuenta. ajá, otra de las cosas, o sea, tomando un poquito, ahorita que lo mencionaste, a todas las empresas se les exige tener su planta de tratadora de agua, como parte también de sus prácticas. Si aparte de la reutilización de residuos, de buscar diferentes energías, se les pide tener a fuerza su planta tratadora de agua. ¿Sí? Por lo mismo para evitar el gran número de litros que llegan a contaminar. Sí, y justamente, o sea, no la regresan purificada, pero te la regresan como aguas de riego. ¿Sí? O con cierto grado de contaminantes mínimo que las diferentes normas mexicanas permiten. Sí, pero sí es otra de las tipos de prácticas que hacen las empresas. ¿Producción no es algo que quiere comentar? Ay, a ver. Bueno, haciendo paréntesis acerca de tu alumna psicópata. ¿Cómo? Sí, Así que dijo acerca de que la forma que tenían para disminuir, por así decirlo, la contaminación sería acabar con la sobreexplotación. Otra que apoya a Thanos. Sobrepoblación. Bueno, Sobrepoblación. sobreexplotación. ¿Dije sobreexplotación? Sí. Ay, perdón, sobrepoblación, es que ando ida. Otra que apoya la Es que, o ideología de sea, Thanos. no es tan... es Hay que, que o sea, arreglarlo con un chasquido. Es que, o sea, no es tan descabellado, porque al final de cuentas, al tener sobrepoblación, se hace muchísima demanda como sociedad y por ende se sobreexplotan, ahora sí sobreexplotan, los recursos que tenemos. Entonces, al ser una sociedad más sobrepoblada y, bueno, ellos ocupan muchísimo más los recursos que una ciudad más pequeña. Y Ellos, no nosotros, ellos. Ay, esos son temas. Habla Ellos, fuerte. ellos, no nosotros, ¿eh? También es clasista. Es hermana de Viene de familia, ya Denis. Esos ya son temas de desarrollo sustentable que también son muy Sí, también es un buen tema. mira, aquí doy aportes para temas futuros. Muy bien. ¿Algo que quieras tú comentar, Juan? Pues mira, ya para ir cerrando, luego, yo por mi cuenta, pues sí me tengo que informar, tengo que buscar más de cómo reusar, reciclar y todo esto, cómo proteger más el ambiente. Pero ahora sí que invito, si alguna autoridad nos ve, espero, exhorto a las autoridades. Que venga y me calle el hocico que está diciendo pendejadas. No, o sea que Rusia también nos hay que espía. buscar No se estrategias preocupe. para que toda esta información llegue a toda la población. Sí, yo lo que puedo comentar esto es que justamente sí se ocupa mucha educación. Sí. Y es un tipo de educación que realmente no está de fácil acceso para las generaciones que existen, refiriéndome a la generación pues, de nuestros padres, que ellos crecieron con otro tipo de dinámicas. Pero es un problema, justamente lo que dicen, o sea, es un problema que nos están dejando a nosotros. Y nosotros como lo vemos más palpable, nosotros como que tenemos una cierta más de empatía con ese tipo de temas. Por lo tanto, o sea, como que no son temas ya tan aparte de nosotros,
y nosotros podemos generar cierto tipo de dinámicas o actividades para poder evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Todo es, pues, tiene que ser educación desde casa. Desde chiquitos porque son más manipulables. Sí, desde Sí. chiquitos porque somos manipulables. Sí, dijo la psicópata de mi hermano. Saludos para Luis. Sale, pues, entonces yo creo Luis, que... pues, muérete, por favor. yo supongo que cerramos aquí. Pues sí, hay que cerrar ya. Redes sociales. Sus redes sociales. A mis redes sociales, Juan Pablo Carranza, Facebook. Instagram. Juan Pinator, Instagram. Juan Pablo Carranza en YouTube. Yo, Denisovich Almaraz en Instagram y en Twitter. Sí, así, ¿Tienes las dos. Twitter? Sí, pero no lo utilizo. Lo tengo de adorno. Nadie me sigue. Sale, pues yo creo que sería pues todo por ahora. Y den like, compartan, no sean mala onda, Promocionen. promocionen. Sé que este capítulo estuvo aburrido, pero también hay que hablar de cosas más serias de vez en cuando. Sale, pues. Aquí demostramos nuestra Eso es- ignorancia como producciones porque nos andábamos durmiendo. Eso sería todo por hoy, pues. Producción. Ya demostrado. Cuídense. Producción. Cuídense. Cuídense. Sí, recuerda que nos roba seguidores. Sale, pues.